Bienvenidos otra semana más a Ambos de Multiverso. Soy Immortal John y conmigo están Mauricio, Masaki, Ricardo. Bueno, esta semana vamos a verbalizar un poco acerca de Born Again y un poco acerca de del trabajo de Frank Miller en Daredevil. escogimos esto como parte de las grandes historias y creo que esta historia, más que una gran historia de Daredevil o una historia de Marvel, es una de las grandes historias que sí hay que leer, ¿no? Bueno, a mí siempre que me preguntan, yo escogí esta historia en particular, y a mí siempre que me preguntan cuál es tu historia favorita, cualquiera, yo siempre cito esta, que es, Born Again. Ya vimos, está hecha por Frank Miller y por David Mazzucchelli, el mismo equipo que quizás recuerden por el año 1. Esta historia salió en números sueltos, si no me equivoco, es el Daredevil 227, sí, 227, que salió en el año de 1986, justamente en febrero, un año antes que exactamente que el Year One, que el año 1 de Batman. Y bueno, no necesitamos hacer muchas introducciones. Para los que ya están viendo la serie en Netflix, pues es básicamente lo mismo. Es Daredevil, el abogado ciego que obtiene poderes. Luego el principal antagonista aquí es el Kingpin, que es lo que hace la dualidad y la historia, lo que la hace tan grande. Karen Page, que también sale en la serie. Y bueno, un montón de personajes que son como de soporte, que también salen en la serie. Ben Urich, que en la serie muere, pero aquí es una parte importante. Y bueno, el Capitán América sale Jonah Jameson, sale el periódico, el diario Clarín, y personajes que uno no esperaría que fueran así. Y lo que hace grande esta historia es que casi no hay disfraces, no es como una historia normal de superhéroes, es más bien como el renacer, lo dice el nombre, ¿no? La historia de qué va, muy sencillo. Karen Page, que había salido de la serie no sé cuánto tiempo antes, resulta que termina siendo una actriz porno, bueno, es Frank Miller, y está en México precisamente, y por ser adicta a la heroína, necesita dinero. ¿Y cómo lo consigue? Pues vendiendo la identidad de Daredevil, que es Matt Murdock, que en su tiempo fue su novio. Y entonces ahí empieza toda la historia. ¿Y qué es lo que quiere hacer Kingpin? Que es un hombre que no tiene poderes, que no tiene traje, pero que la maldad existe, y es parte, es lo grandioso, ¿no? Cómo la venganza lo lleva a quitarle absolutamente todo. Le quita lo poco que le gusta, le quita su identidad, le quita su dinero, hasta lo corren de ser abogado y casi termina muerto, pues. Y de ahí cómo resurge, y pues bueno, es un proceso muy doloroso que dio vuelta al personaje, que lo reinventó otra vez. Y bueno, es más de lo que digo, es una de las historias más bien hechas. Mazzucchelli da un dibujo extraordinario. Y bueno, no sé ustedes qué opinen de la historia, pues. pues como siempre, así que el background para cuando la leímos, bueno, a mí me tocó leerla por primera vez justamente en esa edición que acaba de mostrar Masaki. No sé, ¿cuándo la conseguiste? ¿97, 8, algo así? Probablemente antes. Un poquito antes, en algún punto de los 90, digamos. Yo creo que sería importante mencionar que no digo, sí, se considera de lo mejor, pero no suele como que mencionarse tan seguido como lo que sería la muerte de Elektra. Pero la muerte de Elektra como tal no es una historia autocontenida como Born Again. O sea, eso fue algo que fue pasando durante la serie durante mucho tiempo. Sí, de hecho, si lees por ejemplo los como compilatorios que hay de lo de Elektra, es como así, tú sabes, ¿no? Como que esa mixed bag, de repente, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué este güey no tiene poderes? Y, o sea, es porque es a lo largo fue una historia como muy extensa, ¿no? Y era como que uno de los subplots que estaban como manejando. Y esta sí fue como un arco en específico. Sí, de inicio a fin dentro de la misma revista. Pues sí, es todo un clásico. Yo me acuerdo...
Ocurrió con esa uno de los fenómenos que tanto me agradan. Yo no sé qué tan extraños son esto, pero el clásico fenómeno de que apenas tienes el libro y no sabes de qué trata y lo ojeas y ves así un poquito superficialmente las últimas páginas y dices, oye, ¿cómo va a llegar a este punto? ¿No? Imagino que poco después vamos a ir hablando o entrando más en lo que es la historia. Sí, es todo un clásico. Sí, o sea, digo, es muy de su tiempo. O sea, digo, o sea, de veras, ¿no? Nicaragua, tú sabes, ¿no? Que la epidemia del crack y etcétera, ¿no? Y lo ves ya, tú sabes, ¿no? Como en perspectiva. Y tiene algunas cosas como que, pues, muy, insisto, muy de su época, ¿no? El Kingpin de que no, que según esto controlaba todo el tráfico de drogas en toda América. Y yo, los pinches narcos colombianos, bien gracias, ¿no? O sea, como, luego también hay una parte en la cual, aparece Capitán América, como que si quieren ver tú sabes, una aparición especial, o sea, un cameo que de veras aporte algo a la historia y que tenga que ver con lo que está sucediendo y que de veras avance el plot, aquí está hecho así de forma como magistral, ¿no? Pero la cosa es que de repente o sea, Thor está haciendo llover y dice en el diálogo que make it rain, y no pude dejar de pensar en Thor con 2 pistolas con así es que ventan billetes en un pinche bar de desnudistas, ¿no? Y acá también otra cosa que hay que tomar en cuenta, que esto fue aproximadamente ya como 2-3 años después de que terminó Miller su run original, que esta fue como su segunda venida al título, y ya tenía una idea de una historia muy específica que quería contar, que era un principio, un desarrollo y un fin, tan así de que si una persona que no conozca mucho del personaje, aquí realmente tiene la historia completa, no necesitaba leer ni para atrás, y después del final realmente no necesitaba leer hacia adelante, era totalmente autocontenida, y eso también era muy bonito, de que era una historia directa al punto, ¿no? Que a pesar de lo que mencionan ustedes, de que muy su tiempo de Nicaragua, cierto tipo de cosas, pero si eso lo adaptan a los tiempos de ahora, de que en lugar de estar hablando de Nicaragua, que hablan de ISIS, del Oriente Medio, lo que sea, si lo adaptan un poquito, es la misma historia, igual de fuerte, es una historia que soporta muy bien, a pesar de sus anacronismos, por así decirlo, soporta muy bien el paso del tiempo. Y una persona X, estoy seguro de que lo va a disfrutar y pues no va a quedar defraudada, y más cuando llegue el final. Y bueno, pues ya en sí lo que es la historia, bueno, ya dijimos, ¿no? Saben su identidad secreta y de una manera pues casi quirúrgica encuentra el Kingpin o Wilson Fisk la manera de irle quitando poco a poco. Bueno, Frank Miller ya había cambiado el personaje, es lo que hemos hablado muchas veces, que es como que, o sea, sí fueron creados por Stan Lee, por Jack Kirby, muchos personajes, pero esta es la segunda generación, ya son los creadores que crecieron leyendo cómics, y bueno, como fue el Chris Claremont de los X-Men, como fue el Walter Simonson de Thor, para Daredevil, Frank Miller es el autor, pues, y bueno, Frank Miller cambia bastante al personaje, porque originalmente él era como que el aventurero, el mismo nombre, que no tenía miedo y todo eso, y aquí él ya empieza a jugar más con lo que es la mente del personaje, pues, lo hace católico, cosa que aquí es como que muy muy central, porque son el tema que toca o sea, desde el nombre Born Again, renacer, es algo muy ya bíblico, pues, y bueno, cómo cambia, cómo sucede, y es una manera como muy religiosa, porque bueno, aparte la historia sucede en Navidad, pero pues más bien son temas de Pascua, ¿no? Con los que habla, o sea, como que el morir y el renacer a los cierta cantidad de días, y lo maneja muy bien, incluso presenta a la que es Maggie, que es su madre perdida, que es una monja, pues, y bueno, obviamente pues la historia va creciendo, sobrevive Matt, y el odio se hace pues más latente, o sea, el Kingpin dice, o sea, ni siquiera me roba mucho dinero, o sea, no me ha quitado gran cosa, pero me cae mal, o sea, ¿cómo es que alguien puede ser como tan recto y se compara con él mismo, ¿no? O sea, ¿cómo puede existir una persona así y hasta le da gusto terminar con su vida, pues, cosa que no sucede? Y también acá otra cosa
que a mí me gustó mucho y que la primera vez que lo leí no le di mucha importancia, pero que ya después que leí más cosas del tiempo, que se me hizo un trabajo excelente de edición, es que van a notar de que está nevando en Nueva York, pero van a pensar de que aparte de que es Navidad, la nevada no es tanto por el tiempo, sino es que en Thor estaba Walt Simonson y era otra saga muy importante que es cuando introducen a Malekith y están los perros de caza de Asgard, están en cacería las noches y es por eso que está nevando en Nueva York. Y es un tiempo que a mí me gustaba mucho cómo trabajaban los editores, que realmente hacían su trabajo y que eran trabajos muy sutiles, que tú no lo sabías hasta que leías todos los cómics que se publicaban en ese tiempo y los podías ubicar cronológicamente simplemente al leerlos y al estar empatando todos los sucesos que van que van pasando en los diferentes cómics. Eso es lo interesante. Además de que es que la línea era mucho menor. Eran menos cómics, ¿no? Sí, no eran los 85 mensuales. Sacan al y de los cuales como 40 son de Deadpool con el Hombre Araña, ¿no? O sea, no, sí, digo, definitivamente era mucho más como cerrado la editorial, pues era tener mucho más control sobre lo que sucedía o no, o dejaba de suceder en los números, ¿no? Sí. Y pues bueno, sí es interesante ese detalle y que últimamente, a pesar de la seriedad y lo sombrío y todo de la historia, pues sigue siendo una historia de superhéroe, pues al final de cuentas la resolución involucra a un supervillano que es el Nuke y una pelea masiva y aparición de Thor, y Capitán América, Iron Man, etcétera. Está muy completa, sí es la gran cosa. Yo quisiera comentar, no sé si ustedes noten cierto parecido, aunque sea estructural o en idea, con lo que fue Batman Rip. Pues básicamente se me hace... Sí, pero, entonces definitivo, pero también sabes que no es por nada, pero yo tengo la ligera impresión de que de esto fue como que o sea, uno de los dos, pero también es como el Dark Knight Returns. O sea, estructuralmente hablando, también es como muy similar lo que sucede, pues. Sí, caída y reconstrucción. Y sobre todo como retiro, porque hace cuenta, porque al final de la historia, nunca o sea, dicen, bueno, o sea, pues aquí está este güey, pero realmente pudo haber sido el final de la historia de Daredevil también, pues. Sí, o sea, es lo que acaba de mencionar hace ratito Richard, ¿no? Que no necesitas leer realmente lo anterior, ni necesitas realmente leerlo después. Lo que sea después, ajá. Que ahora, eso es un detalle que yo encontraría, no es malo ni cuestionable ni nada, pero es un detalle que ahí está en lo que fue la presencia de Frank Miller en Daredevil. Él es el que establece realmente todos los tropos importantes del personaje, ¿no? Sí. Lo que es Stick, los Maggie, ninjas, la relación con la religión y todo eso. Eso obviamente no estaba con Stan Lee. Pero últimamente, después de eso, es imposible que alguien se le aproxime al personaje sin esos temas. Sí. Entonces, cada que tiene que aparecer una historia importante de Daredevil, recordemos, digamos, la de Kevin Smith o lo que sea. Sí, la de Barry Michael Bendis o la costura de Brubaker, todas, ¿no? A fuerzas va a tener que girar sobre esas mismas imágenes. Siempre va a tener que ser el tipo regresando eventualmente a la iglesia, confesarse. O sea, Matt Murdock saliendo del trabajo corporativo y otra vez a las oficinas mugrosas con Foggy Nelson. Ajá. Entonces, digo, sí es una historia excelente, pero que a fin de cuentas creo que ha sido un poquito de detrimento. Es un detrimento a la desarrollo del personaje. Sí, es imposible no ir adelante, pues. Sí. Pero fíjense que bien curioso, porque Mark Waid precisamente fue de lo que sucedió, de lo que le llaman en inglés green and gritty, ¿no? De lo que era sombrío y agrio, y el Mark Waid lo regresó al espíritu original de que era el aventurero alegre y todo eso. Y de hecho los primeros números que hizo con Pablo Rivera hacen mucho hincapié en eso, ¿no? Como que separándome un poquito de la era Frank Miller y dicen, ¿saben qué? Hay más cosas que contar del personaje, aparte de lo que Frank nos contó, que fue muy bueno. Obviamente siempre lo de Miller va a ser como la espina dorsal del personaje, más que los creadores originales, pero afortunadamente cuando eres un buen escritor vas a encontrar formas igual de interesantes, pero un poquito más novedosas si ustedes quieren, que te puedan contar diferentes historias de ese personaje y a la gente tenerles el mismo impacto y gustarles igual. No, pero es que aparte también es muy difícil porque, digo, algo que hace muy bien Frank Miller es crear como héroes con errores, pues, héroes fallidos, pues.
En Daredevil funcionó muy bien porque, bueno, antes pues era un personaje, un aventurero y ya, ¿no? Ujú. Pero ya desde su run original empieza como que a darle algo que es muy latente ya en el Born Again, que son como que sus problemas psicológicos, ¿no? Bueno, en este recopilatorio, que es el último volumen de Daredevil de Frank Miller, viene el que fue su último número regular, que prácticamente es Matt Murdock jugando la ruleta rusa con un Bullseye que está en la cama, pues, o sea, ya es un personaje totalmente chiflado, pues, o sea, ya no es sí, todo está bien, no, o sea, ya es un como tinte más oscuro, pues ya un problema mental que ya tiene. Y bueno, yo recuerdo una escena fabulosa de Born Again, que está hablando por teléfono aparentemente con Foggy, y le cuelga, o sea, y deja el teléfono colgado y estaba hablando solo, porque estaba hablando a donde te dan la hora, pues, o sea, ya un personaje totalmente ido que sí, o sea, ya es algo innegable de separarlo del personaje por cómo ya lo armó Miller, pues. Pero esto fue antes directamente antes de que Frank Miller, bueno, fue en las épocas antes de que Frank Miller como enloqueciera y se convirtiera en el notably racist Frank Miller que conocemos actualmente, ¿no? Y el de The Goddamn Batman y... Fue casi como si el final de los 80s es lo que lo llevara a la locura, ¿no? Es así como que una ruptura evidente. De hecho... Ajá. Digo, ya en los 90s que ya entra directamente a producir Sin City. Sí, Martha Washington y eso, ¿no? Ajá, ya es cuando empieza como que a dar mucho más sus tonos ultra republicanos, ¿no? Y como mencionas, altamente xenófobo el señor. O sea, son las dos cosas cuestionables del tipo, ¿no? Uno, que no sabe esconder muy bien su opinión política. Y dos, que dibuja una página cada 15 años, ¿no? O sea, es algo triste. Digo, es que en serio, es de las personas que a mí más me agradan su estilo por lo icónico, un tipo Matt Wagner, y es raro que lo veas hacer algo, ¿no? Entonces... Sí, pero y también es como que parte de lo que siempre ha sido nuestra queja constante con Sin City y también con Daredevil, ¿no? Porque digo, yo sé que muchos aman la serie de televisión, pero yo me aburrí como en misa y viendo esa chingadera, porque tú sabes, o sea, no entienden las sutilezas, ¿no? El asunto de las series de la serie de Daredevil, cuando estaba tanto cuando Frank Miller dibujaba como en el Born Again, no, el punto no era la historia en sí, sino era cómo estaba contada. Lo mismo con Sin City, ¿no? O sea, el punto es cómo está hecho el cómic, cómo se ven las páginas, cómo están acomodados los paneles, el diseño de los personajes, el storytelling, ¿no? Si lo pones en pantalla, eso, o sea, le estás quitando toda la sutileza de la narrativa. Entonces únicamente lo estás viendo así como derecho, ¿no? Y entonces, al final del día, pues, güey, el abogado ciego ninja, ya, o sea, sí, bueno. Eso es lo que mata a la película de Ben Affleck, ¿no? La tratan de hacer según muy apegado y pues se ve bastante tonto el resultado. Lo que me chocaba es de que como un abogado lo ponen todo hipster con los pelos parados y no, haciendo cosas, y luego una griega que más bien parece norteamericana, que nada tiene de, ahora sí que de ¿cómo les puedo decir? De que si tú ves en este caso, ¿cómo se llamaba esta Electra? Electra Natchios, y la ves con aspecto de Jennifer Walters o lo que sea, la típica norteamericana, como que no la vas a creer, pues. Tenía sus cosas buenas, pero también, o sea que lo malito, nadie se lo quita, y el director como que no fue lo maravilloso, ¿verdad? Era algo así como la de Watchmen, ¿no? De que algunas tomas de establecimiento de escena están bien, pero porque básicamente están tomando el encuadre y la panel, idea, ¿no? de un panel. Pero ya que empieza el movimiento, pues empieza así como que a chafear, ¿no? Sí, además de que también, por ejemplo, o sea, de una u otra manera lo que tiene, o sea, el asunto con el Daredevil, desde, o sea, bueno, por lo menos en el run de Frank Miller, y hasta cierto punto con el de Drew Baker, ¿no? Es que todo gira alrededor de como que el Catholic Guild. ¿Me explico? O sea, todo tiene que ver alrededor de del complejo, tú sabes, ¿no? O sea, del complejo católico de que tú naces impuro y de que tú naces con un pecado y de que estás como condenado por añadidura, pues, ¿no? Y es mucho de parte como de la psicología de Matt Murdock, ¿no? De por qué reacciona como reacciona y por qué para él lo único que existe es como la ley en blanco y negro, ¿no? Y por eso todo tiene que ser en base al aparato como legal.
porque es como, al final, yo no sé si se acuerdan en el The Man Without Fear, ¿no? Cuando notaban de por qué Matt Murdock se había como que abocado a estudiar leyes, era porque era como la forma que tenía como que de controlar él y de darle sentido a un mundo como completamente caótico, ¿no? Y es obviamente el choque que tiene entre la fe ciega. Por eso es, ¿no sabes? La metáfora, así como in your face, así que te golpea con un martillo, ¿no? Así como cuando sale el cartero de Living Color de que message, ¿no? Es así, ¿no? Por eso, y bueno, y con tú sabes, ¿no? O sea, como con lo mismo, de qué pasa cuando alguien tiene un sistema que es exactamente igual de minucioso y complejo, que es en este caso la figura del Kingpin, ¿no? De este tipo, y ahí es donde viene como que el conflicto, por así decirlo, ¿no? O sea, y es muy, muy interesante, pero también el punto es de que no todo el mundo como entiende la sutileza y como que puede manejarla de una manera como interesante, ¿no? Sí, es que es el problema, cuando tratan de adaptar este tipo de historias que realmente fueron propositivas, les tienen que dar un formato consumible, pues, entonces acaba siendo básicamente el malo contra el héroe y punto, ¿no? No tiene ningún término medio, es lo que lo hace un poquitín mediocre. Y fíjense que eso va a ser el buen reto, porque seguramente Netflix, en algún punto, con esta serie de televisión que ha sido tan exitosa, seguramente esta historia la van a adaptar. Tan así de que la segunda temporada, me acuerdo cuando llega Matt Murdock a amenazar que va a deportar a Vanessa, el Kingpin pues lo agarra y dice, tú no me vas a hacer nada por eso. Entonces yo ya estaba viendo ya de por sí, miren, este es el primer paso para el Born Again. Pero también qué pena, ¿no? Que todo siempre tiene que todo siempre tiene que girar alrededor de adaptar historias famosas, ¿no? O sea, bueno, en fin. No, ¿y qué más hace? Suponiendo que, o sea, sí que tengan éxito, ¿no? Adaptan lo que es la muerte de Electra, hasta las cosas raras del Gladiador, ¿te acuerdas? Que repito, cuando lees un poquito más de lo de Frank Miller, te das cuenta que tantas cosas ocurren y no todo era tan relevante. No, el Stillman y eso. Ajá. Sí. No, supongamos que adaptan todo eso. ¿Y después qué? Sí. Realmente el cómic no tiene... O sea, sí hubo épocas clásicas, ¿no? Toda la época de Anno Senti. Mary, eso, ¿no? Está interesante, pero la narrativa es cansada, ¿no? Lo hace muy preachy, pues, todo es... De hecho, Frank Miller es bastante preachy. Ajá, pero... O sea, digo, siendo honestos, es bastante preachy. No, sí. Pero ocurre lo mismo, digamos, que en el Swamp Thing, ¿no? Ahí también, como... Separar el Swamp Thing de Alan Moore y de cómo lo estableció es imposible, totalmente imposible. Y fue tal su influencia que los siguientes... ¿Cuánto fue de que se salió él a que entró a Mark Millar? 100 números, sí. Quizás. 8 o 10 años. Fueron 8 o 10 años de gente haciendo un estilo bastardo de Alan Moore, ¿no? Sí. Entonces, post Frank Miller fue básicamente lo mismo. O sea, No Senti no era mala, las historias de peleas Murdock y todo eso estaba interesante, pero la narrativa era un Frank Miller en bastardo, ¿no? Entonces, sí. Lo que tienes feo o los detalles incómodos en un Frank Miller aquí los echa así. Sí, están magnificados, ¿no? Sí. Todo lo que da, ¿no? Entonces casi cada número era como una especie de encabezado de la alarma, ¿no? Exploremos. ¡Descabezados! ¿Sí? Ajá, y ya después, cuando entran los 90s, que lo van convirtiendo más como en película del Golden Choice, sí, ¿no? Y sí, ahora sí era con comandos y todo el tipo había madrazos y eso, ¿no? En la época de Chichester y eso, sí. Era como... sí, como... que aparte le dieron a Daredevil su Billy Cubia también se hacía chacos y entonces sí, Daredevil hacía... luchaba contra tecnocomandos. Sí, había muchos ninjas, ¿no? Entonces, eso es lo que deben adaptar en la sí, a ver, que no le saquen, ¿no? A ver, los tecnocomandos estarían puro pedo, ¿no? Pero bueno, pues... Y pues bueno, hablando de eso, como una continuación, se puede decir, porque sí queda la historia como que algo inconclusa, ¿no? Ya, pues casi Matt y Karen caminan hacia el anochecer acá muy frescos, pues. Y bueno, obviamente, pues sí debió haber sido bien difícil para la que siguió, que creo que fue Anno Senti, porque pues le dejó sin nada, o sea, ya no era abogado, ya no era, ya no tenía casa, era pobre, y bueno, pues aquí qué hago, ¿no? O sea, gracias Frank Miller, nos diste una gran historia, pero ¿cómo continuó de ahí? Y bueno, pasaron muchos años y fue precisamente Chichester que... Mucha gente lo odia, yo no sé por qué, porque, digo, hizo un trabajo decente, pues. Él fue el del traje nuevo. Nos dio como que una continuación, de cierta manera, en lo que fue, pues, el Last Rites.
¿Recuerdan, no? ¿Quién dibujaba? Era Lee Weeks, ¿no? Y pues el que escribía era Chichester, pues, y era como que básicamente regresársela, ¿no? O sea, ahora yo le voy a quitar todo lo que tiene, pues, al Kingpin, pues. Y pues no es como que la secuela oficial, pero bueno, sí sucede más o menos lo mismo y hasta incluso concluye que es el número 300, o sea, del 227 al 300. En el 300 ya es cuando le regresan otra vez su licencia de abogado, pues, o sea, como otra vez volver a formar todo, pero pues la neta es que no lo han tenido fáciles por los escritores que vinieron de él, pues. Él mismo lo complica, ¿no? Porque vuelve a establecer el status quo en el número 300 y después en lo que es Fall from Grace lo vuelve a quitar. Me acuerdo que hacen uso de un doppelganger para hacer creer que Infinity War. Ajá, que muere Matt Murdock, ¿no? Y también aquí es cuando pasa esta situación extraña de que ahora ya hay básicamente dos Kingpins, ¿no? Sí. Me parece que después de esto queda lo que es de Rose, ajá, que creo que... Era el hijo del Kingpin, según esto, ¿no? Según esto era el hijo del Kingpin y yo lo recuerdo parecido al camaleón, así flaco y con un como pasamontañas morado. Y después ya era idéntico al Kingpin, entonces estuvo en engorda como un año antes de hacer su presentación pública, ¿no? Dijo, pues me voy a tener que poner bien marrano, güey, a ver. Y luego el Kingpin original... Es glandular. Problema de tiroides. Entonces, es de huesos grandes, es lo que pasa. Y luego el Kingpin original enloquece y se va a vivir a las cañerías y se vuelve como que el rey del subsuelo. ¿Cómo pueden enrarecer todo eso? Sí, no manches. Nada como los cómics, en serio. No, y aparte recordemos que también, o sea, bueno, o sea, la cosa con Daredevil, y es lo mismo que, o sea, neto, o sea, I'm not trying to harp on como en la serie de tele, ¿no? Pero en la serie de tele obviamente viene de lo de Frank Miller, pues, o sea, obvio, pues Elektra y el Kingpin y todo el rollo, ¿no? Pero si lo vemos como más allá, o sea, ya a nivel, como tú dices, a nivel cómic, ¿no? Independientemente de que el Kingpin ya después era el rey de los reptiles y la madre, ¿cuántas veces han expuesto la identidad secreta de Daredevil al público? Estuvo en el tambo, mataron a Foggy Nelson regresó, luego creo que lo volvieron a matar, se cambió de ciudad no sé cuántas veces, o sea, es como, o sea, pero siempre es como de nada más llevando el agua a la noria, pues, ¿no? Fue creo que hasta precisamente lo de Mark Waid, que ya se fue a vivir a San Francisco y está ahí como, creo que ya como más, como que enfocado como que en el rollo de los X-Men y eso de que es como ciudad santa de mutantes y eso, creo que por ahí va el rollo, no estoy muy seguro, pero fue hasta que se cambió a San Francisco que ya como cambió la aproximación, porque eran las dignos de lo mismo, ¿no? Lo del Ryan Michael Bendis, lo del David Mack, lo de Brad Rubacker, era lo mismo todo el tiempo, ¿no? Sí, los mismos tropos. Sí. O sea, es valiente que haya intentado hacer eso Mark Waid, y también antes me parece que cuando termina la era de Chichester entra Carl Kessel, creo. Ah, sí, porque anda con The Shield y eso, ¿no? Le vuelven a poner el traje amarillo y también intentan hacerlo ya un poquito más ligero. Tienen... Bueno, yo sí desearía en tal caso que últimamente, digo, sí, esta época de Frank Miller fue algo impresionante, pero tienen que dejarlo pasar. Sí, they have to let it go, man. Tienen que proponer un poquito más de imágenes, o si no, pues sí, vamos a estar viendo la misma historia adaptada una y otra vez. Pero bueno, gracias por aguantarnos otra semana más, nuestro episodio de Daredevil. Ya saben, dejen comentarios abajo, dejen correo de odio que va dirigido a Masaki. Soy Mortañón, conmigo estuvieron Mauricio. Masaki. Nos vemos. Adiós.